Mientras tanto, nosotros pasamos al análisis energético y lo hacemos con el experto, con Diego Mateos. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos un día más en Negocios Televisión. Hola, buenas tardes. Bueno, Diego, en primer lugar sí que quería preguntarte por una cuestión que hemos estado vigilando en el día de hoy, esos máximos históricos que se han alcanzado en el marco europeo, en esos contratos de emisiones de CO2. Hemos visto que se ha alcanzado el máximo histórico de 100 euros por primera vez, sobre todo en medio de esta mejora que estamos viendo, que estamos estudiando e intentando analizar de las perspectivas económicas y también en vistas a cómo está funcionando como motor la caída de los precios del gas natural, la referencia europea, el TTF holandés, que también lo que está haciendo es poner en marcha la maquinaria de la actividad económica. Estamos viendo como aquellas industrias que se habían visto paralizadas o que habían tenido que quedar bloqueadas, suspendidas de su actividad en medio de los altos precios, ahora están volviéndose a sumar y volviendo a incorporarse, ¿no?, a la actividad empresarial de la eurozona. Sí. ¿Qué significa? ¿Qué representa esta subida en el precio de lo que llamamos también esos permisos de contaminación? Bueno, pues los permisos de contaminación, los derechos de emisión, suben principalmente porque Europa está utilizando mucho carbón para la generación eléctrica. Yo creo que es la principal causa por la que estos precios de los derechos de emisión suben, porque se demandan más derechos, con lo cual es un mercado finito, con lo cual el precio sube. También lo que habláis de que un poco la actividad económica futura parece que no va a ser tan mala, pues también hace que los derechos de emisión suban. Pero lo cierto es que los vamos a ver, yo creo que altos durante una larga temporada. Lo vamos a ver altos porque toda esta ideología que tenemos climática en este momento de lucha contra el CO2 y toda esa necesidad que tienen las empresas de ser neutras en carbono y de anticiparse a ser neutras en carbono, pues lo consiguen rápidamente comprando derechos de emisión. Entonces van a un mercado finito en el que ahora hay muchos compradores comprando derechos de emisión. Hace unos años a la gente la neutralidad en carbono pues no le importaba mucho, las empresas tampoco lo buscaban, pero ahora las empresas empiezan a buscar esa neutralidad en carbono para ellos mismos y para sus proveedores, con lo cual veremos estos derechos de emisión pues en unos importes bastante altos. La caída del gas, por ejemplo, pues no corresponde tanto a... Sí es cierto que parte de la actividad económica que se había parado, los que eran empresas intensivas en la utilización de gas en sus procesos han vuelto a funcionar porque el gas está en los mínimos de las últimas 16-18 semanas. El TTF, el indicador del mercado europeo, en agosto cotizaba a 350 euros, hoy cotiza por debajo de los 50 euros. Entonces, ha bajado muchísimo, pero generalmente el gas baja cuando la actividad económica se prevé que vaya a bajar. Es decir, se prevé que vaya a haber menos demanda de gas, con lo cual los precios bajan. En agosto subió muchísimo de manera un poquito artificial porque Europa compró gas al precio que fuera para llenar sus reservas por el miedo al que hubiera un desabastecimiento en invierno. Ahora hemos visto que el invierno lo hemos pasado sin pena ni gloria en este sentido, ¿no? Que no hemos tenido ningún corte de gas ni ningún corte energético por este motivo y lo que estamos viendo es que los almacenes están muy altos para la época del año en la que estamos. El invierno ya prácticamente está acabando y podremos llenarlos de una manera, los almacenes de una manera un poquito más razonable y más poco a poco sin hacer que los precios en el mercado se disparen. Diego, ¿cómo ves la posible evolución ahora que hemos alcanzado este máximo? ¿Crees que a lo largo de este 2023, si las perspectivas económicas, las perspectivas de precios energéticos siguen en este mismo curso, crees que vamos a seguir también viendo subidas en los precios de estos permisos de emisiones? Sí. Sí, yo creo que vamos a seguir viendo alguna, no unas subidas tan altas, pero bueno, en su día se hablaba de que podían llegar a 200 euros con toda tranquilidad. Y lo cierto es que todo depende un poquito de la actividad económica. Si la actividad económica sigue tirando, se van a demandar más derechos de emisión. Está claro que el carbón se va a seguir utilizando en Europa mientras no tengamos una alternativa al gas, que parece que en el corto plazo no la vamos a tener, con lo cual todo Centro Europa y todo
Europa del Este, que están tirando el carbón para sustituir un poco al gas que venía de Rusia, pues va a hacer que esos derechos de emisión sigan altos. Y luego todo lo que es la política energética europea va a hacer que esto siga alto, porque al final los derechos de emisión al que contamina con CO2 le van a hacer que lo pague. Entonces, bueno, pues los precios cada vez serán más altos. Mientras tanto, Diego, recuerdo que la semana pasada hablábamos y diste una respuesta clara que nos abrió mucho los ojos. Y hablo del uranio enriquecido, que nos decías, bueno, atención, porque en medio de las sanciones que hemos visto que ha impuesto Occidente a Rusia con motivo del estallido de la guerra, hay un gran y poco discreto ausente, que es el uranio. Hemos estado viendo también cómo las miradas han empezado a posarse sobre esta cuestión, porque en medio de la elaboración del 10º paquete de sanciones, que estamos conociendo poco a poco más detalles, se ha hablado por un lado de vigilar e intentar rastrear los diamantes rusos. Hay países dentro de la Unión Europea que abogan por ello, aunque a Bélgica, bueno, Bélgica no saldría bien parada porque Amberes es centro mundial en cuestión de diamantes, trabajarlos en medio de este comercio. Pero también se hablaba de la posibilidad de ir a por el uranio. ¿Qué ocurre? Que Rusia ha dejado muy claro que, aunque observe una mínima intención, o sea, aunque no se aplique una sanción directa, pero sí con esa intención, lo tiene muy claro. Atajaría directamente y cerraría el grifo. Claro, ¿qué podría suponer esto para Europa? ¿Cuál es la dependencia que tiene Europa en ese uranio enriquecido ruso? Pues yo creo que o sea, las políticas que está haciendo Europa, la verdad es que si nos las llega a hacer el enemigo hubiese acertado, porque yo creo que peor no lo podemos hacer, ¿no? Nos dedicamos a intentar sustituir fuentes de energía que tenemos por otras que no tenemos o que no son gestionables. La dependencia que tiene Europa del gas, perdón, del uranio, depende muchísimo del país. Por ejemplo, Francia tiene una dependencia muy grande, España no es tanta su dependencia, pero más o menos un 20% de la energía que generamos la generamos con energía nuclear. Entonces, y las reservas que tenemos de uranio enriquecido para poder utilizarlo como combustible en nuestras centrales nucleares, pues tenemos unas reservas para año y medio. Es decir, si empezamos a hacer este tipo de cosas, lo primero que va a hacer es subir el precio del uranio enriquecido, que es en cuanto movemos el avispero, el precio de las materias primas sube. Lo hemos visto con el gas y lo hemos visto con el resto de materias primas. Con esto estamos haciendo lo mismo. Movemos el avispero, ¿qué va a ocurrir? Pues si Europa tuviera uranio enriquecido y produjese uranio enriquecido, pues nos daría lo mismo, pero es que es una materia que no tenemos en Europa, que prácticamente gran parte ya la importamos de fuera. Entonces, pues, ¿qué ocurrirá? Pues que el precio del uranio subirá y el precio de energía eléctrica subirá. Así de sencillo. Aunque nos decías, ¿no?, que realmente intentar compensar esa independencia de suministro con otras fuentes de suministro realmente no es viable o no es gestionable. ¿Crees que Europa podría ir más allá y, en caso de decidir poner el foco en el uranio enriquecido ruso, intentar ir a por otras fuentes, es decir, que otros países suministren eso? ¿Sería viable? ¿Sería posible? Hombre, esa es la alternativa que tiene, pero yo no sé si la estrategia que tiene Europa para llegar a la descarbonización es nos cargamos el gas, nos cargamos todas las fuentes de energía que no queremos con la excusa de una guerra y con la excusa de mover un avispero, porque lo cierto es que hoy se leía la noticia de que tenemos un riesgo en España, denuncia Red Eléctrica, y tenemos un riesgo de tener apagones a partir del año 2025. Pero es que es un riesgo muy, muy real, porque la energía en Europa, todo el sistema europeo, funciona a 50 hercios. Si tú produces más energía de la que necesitas, los hercios suben y el sistema cae. Lo cual es un problema, pero bueno, tú si produces más energía, el apagar, el parar los centros donde estás produciendo energía, el sistema lo puede hacer de manera medianamente sencilla. Pero otro problema que tenemos es que la demanda de energía sea muy superior a la generación. Eso hace que los hercios de este sistema que funciona a 50 hercios caigan.
Si esos hercios caen, el sistema se cae. Entonces, ¿cómo podemos hacer cuando hay una demanda de energía muy alta y tenemos que generar esa energía que nos están demandando y no podemos? Pues a día de hoy lo hacíamos con gas y con carbón, ¿no? Con gas apretamos el botón de la central térmica y producimos energía eléctrica. El carbón en España lo hemos matado prácticamente. Hemos decidido que no queremos tener carbón y encima hemos dinamitado esas centrales de carbón para que no las podamos utilizar en la vida. Y solo nos queda el gas. Y ahora España anuncia que vamos a reducir en 9 gigavatios esa potencia que tenemos instalada en gas. ¿Con qué lo vamos a sustituir? Pues con energía renovable en su mayor parte. La energía renovable hace que la energía sea muy barata cuando hay recurso renovable, pero hace que la energía sea muy cara cuando no hay recurso renovable. El 8 de enero de este año, el 53% de la energía la produjo la eólica y eso hizo que la energía ese día cotizase una media de 10 euros megavatio, pero hoy 21 de febrero, solo el 10% de la energía la están produciendo la energía eólica. Y eso hace que hoy la energía esté a 150 euros megavatio. Es decir, no tenemos con qué gestionar un sistema si quitamos el gas. Y si ya luego incorporamos que queremos en España eliminar las centrales nucleares y cumplir ese calendario que hay de cierre de centrales nucleares desde el año 2027 al año 2035, que vamos a quitar todas las nucleares que tenemos, pues la situación es apocalíptica. No tenemos, es que no hay tecnología para poder gestionar el sistema. Tenemos la hidráulica de bombeo, pero no tenemos centrales en España, tenemos muy poquitas para la necesidad que tenemos y no tenemos con qué otra fuente poder gestionar el sistema. Lo tenemos muy complicado. Diego, ya que mencionabas la advertencia que ha lanzado Red Eléctrica de que podríamos sufrir en España apagones 2024-2025, citabas precisamente, ¿no?, cómo también estamos intentando reducir la presencia de gas, cómo esa apuesta, ese incremento de la apuesta por las energías renovables puede no ser suficiente. Claro, si tenemos recursos todo bien, cuando no los tenemos, ojo, porque aquí tenemos los problemas y aquí es donde afrontamos el verdadero riesgo. Ha hablado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, sobre este tema. Pide a la Unión Europea un mecanismo de capacidad para evitar esos apagones y propone una subasta que permitiría salvar los ciclos combinados necesarios. Claro, aquí también entiendo que se tiene que producir una conversación necesaria con las empresas energéticas. ¿Hasta qué punto, en algún punto, se les puede dar un apoyo, una ayuda para que a ellas también les resulte ventajoso el poder dar ese mix al mercado eléctrico en momentos en los que no podamos tirar de renovables? Pero claro, ¿hasta qué punto pues esta propuesta de Teresa Rivera llega a tiempo, es viable, la Unión Europea puede dar el visto bueno? Ahora mismo, ¿en qué escenario nos movemos? Primero, España somos una isla energética. Cuando dice, bueno, tenemos que ver esa energía para esos pagos de capacidad que tiene que tener el sistema, España es una isla, con lo cual, si nosotros no tenemos energía, por nosotros mismos lo vamos a tener complicado que nos llegue de Europa, porque nuestra interconexión es muy pequeña. Hay países que tienen un 15% de interconexión. Nosotros es del 2,5%. Es muy pequeña. El tema es que si nosotros tenemos que poner una central de ciclo combinado que esté mucho tiempo parada y que únicamente va a tener que entrar en servicio en el momento en el que no haya eólica, pues te dice, bueno, pues yo esta central, pensar que me va a dar lo mismo lo que me cuesta el gas, porque va a ser mucho más costoso el aplicar todos los gastos fijos, toda la amortización y todos los gastos de esa central, aplicarlas a que únicamente entren en funcionamiento, imaginaros, 500 horas al año de las 8.800 que tiene el año. Entonces tienes una infraestructura muy grande para utilizarla muy poquito tiempo. Pero tenemos que entender que la energía es un sector estratégico. O sea, no podemos consentir que se caiga en ningún momento. Entonces, va a haber, si seguimos apostando por las renovables, vamos a tener unas infraestructuras infrautilizadas, porque las vamos a tener que tener para cuando la renovable no funcione. Mientras no tengamos un sistema de almacenamiento de energía rentable, va a ser imposible. Almacenamiento de energía rentable tenemos lo que decíamos antes, la hidráulica de bombeo, que España es un país que Dios la ha bendecido con una orografía fantástica para poder ser líder en hidráulica de bombeo en Europa tranquilamente.
Y luego tenemos pues, esas energías que las podemos almacenar, el gas y el carbón. Para de contar, no hay más. No hay más. Entonces, lo otro es, bueno, pues vamos a tener unas tecnologías aquí infrautilizadas para cuando necesitamos los otros. Si reducimos todo esto al absurdo y decimos, bueno, imaginemos que solo tenemos para toda España, tenemos un aerogenerador enorme, enorme. Bueno, pues tengo un aerogenerador para dar energía a toda España. ¿Qué ocurre cuando no hay viento? Pues tendré que tener al lado otra tecnología que funcione cuando no hay viento, que en este caso es el gas. Entonces, voy a tener que tener dos infraestructuras en vez de una. Si tuviera solo gas, me sobraba el aerogenerador, le daba 8.800 horas funcionando el gas y a correr. Pero cuando empezamos con ese mix tenemos que tener muchas tecnologías y todas ellas tienen que sonar como un concierto en el que todo suene bien para que no se caiga. Pero todos los instrumentos son necesarios. Lo que no podemos es decir, ahora quito el carbón, ahora quito el gas. No, no. Todos los instrumentos son necesarios. Lo importante es tener un mix muy equilibrado. Importancia de un mix equilibrado. Diego Mateos, como siempre, experto en energía. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Y nosotros volvemos. Ponemos la mirada de nuevo sobre los mercados. ¿Qué es lo que está ocurriendo?